Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Ahora vamos a ver la inferencia estadística. Cuando queremos hacer inferencia estadística, nuestro interés es cuantificar la incertidumbre. Esta cuantificación de incertidumbre se puede ver a lo largo de dos formas equivalentes. Primero, la que vimos anteriormente, que es a través de pruebas de hipótesis, donde queremos verificar si los datos generados por un modelo estadístico son más coherentes con una forma de ver el mundo, que sería la hipótesis nula, versus otra forma del mundo, que sería la hipótesis alterna. De una manera un poco más general, en un contexto de estimación, queremos cuantificar la incertidumbre con respecto al estimador que hemos obtenido a través de estos datos. Es decir, si hay un cambio pequeño en estos datos, ¿qué tanto puede cambiar nuestro estimador? ¿Cómo vamos a cuantificar esta incertidumbre? Primero, vamos a tener estos datos que son una variable aleatoria. Han sido generados y hay unas realizaciones con las cuales contamos, que es la muestra. Luego, vamos a tener un estimador, pero desafortunadamente no conocemos la distribución del estimador. Cómo estos datos, que son una variable aleatoria, hacen que el estimador, que es una función de los datos, también se convierta en una variable aleatoria. La estrategia frecuentista, la estrategia clásica en estadística, es el punto 3 que tenemos acá, donde básicamente obtenemos la distribución del estadístico, de la función de los datos, a través de la distribución de los datos. Hay diferentes formas de recuperar esta distribución del estadístico. Primero, ya hemos visto un ejemplo previamente donde podemos hacer una derivación explícita de la distribución del estadístico a partir de los componentes. Recuerden que el estadístico es función de los datos. Y si conocemos la distribución de los datos, es posible que podamos derivar analíticamente, dado el comportamiento de las distribuciones mejor estudiadas, podamos llegar a una forma matemática que nos dé cuál es exactamente la distribución del estadístico de interés. Por ejemplo, en una muestra de datos finita, podemos apelar a este tipo de estrategias para conocer cuál es la distribución del estadístico. Vimos un ejemplo para el test de exclusión, que la distribución del estadístico era una t-de-student, pero era precisamente una t-de-student porque era la razón entre una distribución normal y una distribución chi cuadrada. Otras veces lo que podemos hacer es apelar al teorema central del límite para aproximar nuestra distribución a la distribución normal. Sin embargo, no sabemos exactamente cuántos valores exactamente nos hacen que esa aproximación sea buena. Existe en el segundo caso otro tipo de aproximación y es una aproximación funcional a la forma matemática del estadístico, bien sea en el contexto de estimación o de testing. También podemos utilizar lo que es el principio de máxima verosimilitud. Y por último, un tema que vamos a estudiar más a profundidad es podemos utilizar métodos de simulaciones y remuestreo para derivar la distribución del estadístico de interés. Vamos a concentrarnos en el segundo y tercer método. El primer método, vamos a utilizar una aproximación funcional a la forma matemática del estimador que hemos encontrado. Y esto es lo que usualmente se conoce como el método delta. Para utilizar el método delta tenemos que recuperar ciertas propiedades de teoría asintótica. Primero, vamos a definir que si los datos o la muestra de datos convergen en distribución a una distribución en particular, ¿eso qué quiere decir? Que en la medida en que tengamos más datos, vamos a poder caracterizar
con una distribución estudiada cuál es la distribución de esos datos. La primera propiedad nos dice que si hay convergencia en distribución de los datos de la muestra a una distribución en particular y tenemos una función continua de los datos que puede ser el estimador, entonces básicamente esa función continua de los datos también va a converger a la distribución de lo que sería la función de los datos. El segundo elemento es otro resultado de la teoría asintótica, donde tenemos lo que se conoce como el teorema del límite central, que nos dice que en la medida en que los datos tiendan a infinito, podemos partir de cualquier distribución y vamos a resultar con una distribución gaussiana, es decir, con la campana de Gauss, independientemente de que inicialmente hemos partido de otras formas funcionales para la distribución. Luego, en el punto 3, vamos a utilizar una forma a través de la cual vamos a poder, a través de utilizar polinomios, podemos aproximar cualquier función. Esto es usualmente lo que se conoce como una expansión de Taylor o una aproximación de Taylor, que es una forma en que yo puedo aproximar lo que va a ser la función g de x a través de una función lineal que va a ser t de r de x, donde esta t de r de x va a ser una aproximación lineal de la función de interés que va a ser g de x. ¿Cómo está compuesta esa función lineal? Esa función lineal es una sumatoria de diferentes polinomios calculados alrededor de un punto de aproximación. Ese punto de aproximación es donde vamos a evaluar la función g y vamos a utilizar la evaluación de la función g en diferentes derivadas de esa misma función más unos polinomios que nos permiten aproximar la función de interés g. La última propiedad nos va a permitir establecer la bondad de la aproximación de la función g de x a partir de la función t sub r de x. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la diferencia entre la función de interés que es g de x y la función con que estamos aproximando va a converger a cero mucho más rápido que el último término del polinomio con que vamos a aproximar esa función. El último término va a estar dado por ese término r. Ese término r, por ejemplo, si es igual a 1, quiere decir que tenemos una aproximación lineal. Si r es igual a 2, vamos a tener una aproximación cuadrática. Ahora vamos a utilizar estos tres elementos en lo que va a ser el método delta. Para ilustrar el método delta vamos a buscar la distribución de g de y, que vamos a decir que ese es un estimador basado en la información de la muestra. ¿Cómo vamos a realizar esa aproximación? Utilizando la expansión de Taylor de la función g de y alrededor de la media de los datos, que sería equivalente a mu. Realizamos una expansión de Taylor de primer orden que va a corresponder a esta expresión, donde tenemos que la función g de y es igual a la función g evaluada en mu más la primera derivada de la función g evaluada en mu multiplicado por este polinomio de orden 1 que considera la variable aleatoria y. Como es una aproximación de primer orden, los demás elementos se definen como un residuo. Ahora vamos a definir lo que serían los momentos de esa función aproximada g de y. Primero definimos el valor esperado de g de y eso va a ser igual a g de u, ya que este segundo término se cancela porque el valor esperado de y viene siendo igual a mu y por lo tanto este término completo viene siendo igual a 0. Luego calculamos lo que sería el segundo momento de la función g de y a partir de calcular la varianza de la expresión.
La varianza del primer término va a ser igual a 0 porque es una constante. Y nos quedaría la varianza de la variable aleatoria y, pero con este elemento g' de mu que quedaría al cuadrado. Entonces tenemos que la varianza de g de y va a ser g' de mu al cuadrado multiplicado por la varianza de y. Luego vamos a utilizar este resultado de teoría asintótica que nos da la distribución de la variable aleatoria y nos dice que utilizando el teorema central del límite, la variable y tiene una distribución normal con media 0 y varianza sigma cuadrada. Lo primero que vamos a hacer es coger la expresión 1 y reorganizarla de tal manera que vamos a tener g de y, pasamos este segundo término al otro lado del igual, nos va a quedar g de mu, y esto va a ser igual a g' de mu por y menos mu. Luego, lo que vamos a hacer es suponer que esta aproximación es lo suficientemente buena como para que el residuo converja a 0, de tal manera que no tengamos que incorporar el residuo en esta expresión. Y por último, vamos a coger esa expresión y lo vamos a multiplicar por raíz de n, que corresponde al factor de convergencia. Y luego lo que hacemos es coger esta segunda expresión, porque sabemos que este término corresponde a este término o la convergencia a la distribución normal. Y por lo tanto el resultado final va a ser que la función g de y, que sería nuestro estimador, converge en distribución a una normal donde debemos ajustar lo que sería la varianza correspondiente. La media sigue siendo 0, pero la varianza va a ser la forma cuadrática de g mu al cuadrado multiplicado por lo que sería la varianza de y, que es sigma al cuadrado. Vamos a considerar un ejemplo del método delta para una función de los datos o un estimador. Vamos a considerar una sucesión de datos donde tenemos que el valor esperado de esos datos es igual a mu y la varianza es igual a sigma cuadrado, y tenemos una función de un estimador donde ese estimador es la media muestral. Más exactamente, la función de interés es 1 sobre la media muestral. Lo que vamos a hacer es coger el resultado del método delta, donde teníamos raíz de n de g de unos datos x menos g de mu. Sabemos que todo eso converge a la distribución normal con media 0 y varianza g' de mu, todo esto al cuadrado multiplicado por sigma cuadrado. De acuerdo a la expresión del método delta, solo nos queda reemplazar los términos de la expresión. Recuerden que la función que queremos aproximar es 1 sobre x. Entonces, g de mu sería 1 sobre mu. La primera derivada de la función g de x es menos 1 sobre x al cuadrado, y esa primera derivada evaluada mu sería menos 1 dividido mu al cuadrado. La forma cuadrática de esa primera derivada sería 1 sobre mu a la 4. Entonces ahora solo debemos reemplazar los términos y eso ya nos va a dar lo que sería la distribución de 1 sobre x barra, es decir, 1 sobre la media muestral, va a tener una distribución normal con media 1 sobre mu y con varianza sigma al cuadrado dividido por mu a la 4. Ahora vamos a utilizar lo que se conoce como el principio de máxima verosimilitud
para poder construir o recuperar la distribución de un estadístico. Este principio de máxima verosimilitud es un método muy común para construir los estadísticos de diferentes tests. Este método del principio de máxima verosimilitud en realidad ofrece tres aproximaciones en que podemos utilizar la función de verosimilitud o elementos derivados de la función de verosimilitud para evaluar una prueba de hipótesis y conocer su distribución. La ventaja es que estos tres métodos que vamos a ver son asintóticamente equivalentes, es decir, la distribución del estadístico que vamos a obtener es exactamente el mismo independientemente de la estrategia que utilicemos para obtener el estadístico de interés. Todos parten del principio de máxima verosimilitud, que recuerden que la función de máxima verosimilitud no es otra cosa que utilizar la función de distribución de los datos dado por un modelo paramétrico y estadístico. El primer método es lo que se conoce como la razón de verosimilitud, donde básicamente vamos a evaluar la función de verosimilitud evaluada en la hipótesis nula y la hipótesis alterna, y esta razón entre esas dos evaluaciones nos va a indicar o va a ser exactamente el estadístico que vamos a utilizar para validar si los datos están más cerca de la hipótesis nula o de la hipótesis alterna. En el segundo caso vamos a utilizar lo que se conoce como la primera derivada de la función de verosimilitud, evaluada en la hipótesis nula y en la hipótesis alterna. Y esto también nos va a permitir validar si los datos posiblemente fueron generados bajo la hipótesis nula o bajo la alterna. Vamos a hacer un contraste entre la primera derivada de la función de verosimilitud evaluada bajo la hipótesis nula y bajo la hipótesis alterna. Este es el método más popular para obtener el estadístico de un test y se conoce como el método de Lagrange Multiplier. El último método es lo que se conoce el método de Wald, y lo que vamos es evaluar, obtener la restricción del modelo bajo la hipótesis nula y bajo la hipótesis alterna, y de nuevo vamos a contrastar esas restricciones que están implícitas en las hipótesis nula y alterna. Aquí podemos ver gráficamente los tres principios ilustrados en el concepto de la función de verosimilitud. La función de verosimilitud la vamos a dibujar como una parábola invertida, donde vamos a tener en el eje X el valor del parámetro y en el eje Y el valor de la función de verosimilitud, donde recuerden que estamos olvidándonos de la dimensión de los datos. Lo que nos interesa es ver cómo cambia la función de verosimilitud con respecto al valor del parámetro de interés. De acuerdo al principio de máxima verosimilitud, nos dice que va a haber un valor del parámetro que garantiza que esa función de máxima verosimilitud tome su valor máximo. Es este punto que vemos aquí arriba, y vamos a denotar que ese punto donde se maximiza la función de verosimilitud corresponde a lo que sería la hipótesis alterna del modelo, es decir, donde no hemos impuesto ningún tipo de restricción en el modelo y solo los datos nos van a dar el valor de la función de verosimilitud. Por lo tanto, si cogemos el primer principio de la razón de verosimilitud, en el punto en que obtenemos la maximización de la función de verosimilitud, que sería el punto más alto de esta parábola, ese va a corresponder a la función de verosimilitud evaluada en la hipótesis alterna. Luego, si imponemos una restricción en el modelo a través de la hipótesis nula, entonces vamos a obtener una maximización que, como es restringida, siempre se va a encontrar en un valor por debajo de la versión no restringida de la función de verosimilitud. Y por lo tanto, entonces vamos a ver que en el valor de la hipótesis nula
que sería teta sub 0, esa función de verosimilitud obtiene un valor igual a L evaluado en la hipótesis nula. La diferencia entre la razón, el valor de la función de verosimilitud y el evaluado en la hipótesis nula y la función de verosimilitud evaluada en la hipótesis alterna es lo que nos va a dar ese primer estadístico del test de razón de verosimilitud. Aquí tenemos el test de razón de verosimilitud, más precisamente el estadístico, que lo vamos a denotar como lambda, y ese estadístico está dado por la función de verosimilitud primero evaluado en la hipótesis alterna, dividido por la función de verosimilitud evaluado en la hipótesis nula. Si calculamos el logaritmo de ese estadístico lambda, esa razón la podemos definir como una diferencia y ese va a ser el estadístico. Y si se dan cuenta, el estadístico lo que muestra es la diferencia entre la función de verosimilitud evaluada bajo la alterna y la función de verosimilitud evaluada bajo la nula. En la medida en que ese valor sea más grande y el estadístico sea más grande, va a haber mayor posibilidad de rechazar la hipótesis nula, porque hay una gran diferencia entre cómo se ajustan los datos bajo el modelo restringido, que sería bajo la hipótesis nula, y bajo el modelo no restringido, que sería la hipótesis alterna. Eso quiere decir que si no hay mucha diferencia entre esos dos valores, es probable que no rechacemos la hipótesis nula, pero si su diferencia es muy grande, vamos a rechazar la hipótesis nula. Esta noción de contraste siempre va a ser un elemento fundamental al interpretar este tipo de test basados en el principio de verosimilitud. Luego, recuerden que para el segundo tipo de test, que es lo que se conoce como el Lagrange Multiplier, no estamos cogiendo precisamente la función de verosimilitud, que es la parábola, sino que estamos cogiendo la primera derivada de esa parábola. Aquí está representada como esa curva descendiente que recuerden que toca el eje 0 donde se maximiza la función de verosimilitud. ¿Por qué? Porque el punto en que se maximiza la función de verosimilitud es el punto que corresponde a que su primera derivada es igual a 0. Por lo tanto, la primera derivada de la función de verosimilitud evaluada en el valor del parámetro correspondiente a la hipótesis alterna siempre es igual a 0. Eso quiere decir que el score es igual a 0 evaluado en la hipótesis alterna. El valor del score en la hipótesis nula va a tomar un valor diferente de 0 y es el que observamos en esta línea donde converge ese punto del Lagrange Multiplier, la parte superior, donde ese score evaluado en la hipótesis nula no es igual a 0 y lo vamos a contrastar contra el score evaluado en la hipótesis alterna, que sí es igual a 0. En el test de Lagrange Multiplier tenemos un problema de optimización restringido. Vamos a suponer en este caso que tenemos dos parámetros de interés, lambda 1 y lambda 2, y queremos una restricción sobre lambda 2 bajo la hipótesis nula. Ahora planteamos el polinomio de Lagrange, denotado como h, donde tenemos la función objetivo, que sería la función de verosimilitud en logaritmos, menos el multiplicador de Lagrange multiplicado por la restricción. Vamos a calcular las condiciones de primer orden de este problema de optimización restringido. En el primer caso, calculamos la derivada con respecto al parámetro no restringido, θ1, y esto nos va a dar la función objetivo derivada con respecto a θ1, y esto va a ser igual a 0. Para el segundo caso, tenemos la derivada de la función objetivo, que sería la primera derivada de la función de verosimilitud, y eso va a corresponder a el multiplicador de Lagrange, en este caso lambda. Para el estadístico de Lagrange Multiplier, vamos a coger el multiplicador de Lagrange
que vimos anteriormente, que es igual a esa primera derivada de la función de verosimilitud. Anteriormente le habíamos dado un nombre a esa primera derivada de la función de verosimilitud y era el score. El estadístico va a ser igual exactamente al multiplicador de Lagrange que corresponde al score. Y vamos a calcular o evaluar ese estadístico bajo la hipótesis nula. Aquí tenemos la expresión del estadístico donde está evaluado bajo la hipótesis nula esa primera derivada. Recuerden que la primera derivada de la función de verosimilitud evaluada en la hipótesis nula es un valor diferente de 0, pero la primera derivada evaluada en la hipótesis alterna es exactamente igual a 0 porque es el punto donde se maximiza la función de verosimilitud. Entonces, para construir exactamente el estadístico de Lagrange multiplier, que es la segunda expresión que tenemos acá, vamos de nuevo a coger un contraste entre el score evaluado bajo la hipótesis nula y el score evaluado bajo la hipótesis alterna. Pero como es evaluado bajo la hipótesis alterna es igual a 0, vamos a quedarnos únicamente con el valor del score evaluado en la nula, y eso quiere decir que la mayor discrepancia entre el score va a ser cuando ese valor del score evaluado bajo la nula es lo más grande posible, y por lo tanto vamos a tender a rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo es la forma del estadístico? De nuevo, tenemos esa discrepancia, en este caso, que solo está dada por el valor del score evaluado bajo la hipótesis nula. De nuevo tenemos una forma cuadrática y lo dividimos por la varianza del score, que recuerden que como es un problema de máxima verosimilitud, esa varianza va a estar denotada por la matriz de información de Fisher. Entonces, para capturar la incertidumbre en la estimación del score, vamos a coger esa inversa de la matriz de información de Fisher, que representa la incertidumbre que tenemos con respecto al score. Y de nuevo, vamos a ver que esa forma cuadrática va a tener esta distribución chi cuadrado. Luego, vamos a imponer una restricción para definir lo que es el test de Wald. Vamos a imponer una restricción lineal que puede incorporar una gran cantidad de restricciones en la mayoría de los test estadísticos. Esa restricción lineal la podemos ver en conjunto a la función de verosimilitud en esa recta dada por R multiplicado por el valor de los parámetros. Vamos a considerar esa restricción evaluada bajo la alterna y evaluada bajo la nula. En el caso de la restricción de Wald, vamos a construir un estadístico basado en esta restricción lineal. ¿Y cómo evaluamos esa restricción lineal? Bajo la hipótesis alterna y bajo la hipótesis nula. Bajo la hipótesis nula, vamos a tener que esa restricción lineal corresponde a R minúscula. De nuevo, en la medida en que se alejen esos dos valores, vamos a estar más validando la hipótesis alterna, porque el estadístico va a ser más grande y vamos a tener muy seguramente caer en la región de rechazo. Aquí básicamente estamos cogiendo el valor cuadrático de esa distancia entre esos dos elementos y lo estamos sopesando por la incertidumbre que tenemos alrededor de la estimación de ese parámetro o esa función del parámetro, que va a ser R multiplicado por el parámetro. Entonces podemos ver acá que esa incertidumbre o ese error sobre la restricción está dado como el inverso de R multiplicado por la matriz de información de Fisher multiplicado por R. Esto nos va a permitir tener la distancia absoluta entre la restricción bajo la hipótesis nula y bajo la hipótesis alterna elevado al cuadrado dividido por la incertidumbre que tenemos alrededor de esa función de los parámetros de interés. ¿Qué podemos concluir de estos diferentes tests
basados en el principio de verosimilitud. Si volvemos a la gráfica, podemos ver que va a haber una preferencia por uno de estos tests sobre los demás. Y ese es el test de Lagrange Multiplier. Porque en el test de Lagrange Multiplier solo necesitamos calcular el modelo no restringido, es decir, la función de verosimilitud, esa primera derivada, y la tenemos que evaluar en la hipótesis nula. No necesitamos evaluarlo en la hipótesis alterna porque ya sabemos que ese punto es igual a 0. Y eso ya nos va a dar una parte importante del test estadístico. Mientras que en el test de Wald necesitamos evaluar la restricción en la hipótesis alterna. Entonces, eso nos obliga un poco a calcular, a maximizar el problema y a calcular ese punto o ese parámetro bajo la hipótesis alterna, evaluado en la restricción. Y por último, el más complejo de estimar y que nos obliga a evaluar las dos funciones de verosimilitud, tanto en la alterna y la nula, es el test de likelihood ratio. Por lo tanto, el test más eficiente en términos de lo que necesitamos para construir el estadístico vendría siendo el test de Lagrange Multiplier. Vamos a ver un ejemplo que da una idea de cómo se utiliza esta función del score para construir tests basados en el principio de Lagrange Multiplier, que es la base de una gran cantidad de tests que se utilizan en estadística y en particular en series de tiempo.